que vamos a, el momento más importante del intersemanal, que vamos a, como dijo Emiliano en la bienvenida, vamos a devorar la palabra de Dios, amén. Vamos para 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. Estoy muy feliz de estar acá reunidos con los hermanos que no puedo ver en la semana. Entonces, hermanos del Ministerio de Solteros, casados, del sur, del norte. Qué increíble que tenemos una ventana en la semana para vernos los unos a los otros. Y realmente es una alegría, hermano. Entonces, vamos para 2 Samuel capítulo 5. Vamos a estudiar hoy sobre la vida de David. Y acá en el contexto, Saúl había sido removido, Dios lo sacó del liderazgo de Israel como rey por la muerte, por no seguir más la palabra de Dios. Entonces acá es el momento que David, como Saúl ya no está liderando Israel, David es ungido rey, porque hace entonces él era rey de Judá y fue rey de Judá por 7 años. Y ahora él va a ser ungido rey para liderar toda Israel. Amén. Amén. Y hoy vamos a estudiar sobre el inicio del reinado de David como rey de toda Israel. Y el título de la clase de hoy es Lecciones de un rey. Que el capítulo 5 pueda, de una historia que pasó de siglos y siglos, 1000 años atrás, puede ecoar hasta los días de hoy. Y de la misma manera que David causó impacto en su generación, podemos salir de acá del intersemanal con la misma fe. Amén. Amén. Vamos para 2 Samuel capítulo 5 versículo 6. Acá la Biblia dice: el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Mire eso, vivían en Jerusalén. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. Amén. Miren qué increíble. Un poco de contexto, ¿no? La región de Jerusalén, un tiempo antes, en el libro de Josué, sabemos que como parte de la tierra fue distribuida entre las tribus. Y Jerusalén quedó una parte con los benjamitas y una parte con los de la tribu de Judá. Infelizmente, los benjamitas, cuando conquistaron la tierra, que era una parte de Jerusalén, permitieron que los jebuseos siguieran viviendo ahí. Y por dejar los jebuseos, que eran el enemigo del pueblo de Dios, por dejar que ellos estuvieran en medio de ellos, los jebuseos empezaron a crecer, al punto que la ciudad quedó dominada por los jebuseos. Y Jerusalén en aquel tiempo era una ciudad muy fácil de defender. Era una ciudad amurallada. Y los jebuseos tenían tanta confianza en la estructura, en la historia, que nadie los había sacado plenamente de Jerusalén, que mira cómo ellos burlan de David. Dicen: aquí, David, no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Y lo que está diciendo: para defendernos de ti, simplemente poner ciegos y cojos defendiéndonos, que es suficiente. Miren la burla con David. Nuestro primer punto de aprender del reinado de David: los reyes son idealistas. ¿Sabe? Idealismo es algo increíble. ¿Tú recuerdas cuando era niño? Y quizás cuando yo era niño, yo quería ser astronauta, ¿no? Quizás algunos acá también, no sé, pero es un sueño muy común de los niños, ¿no? Porque yo solo quería estar en el espacio, todo eso, quería mucho vivir en la luna, ¿no? Ese era mi sueño ahí, ¿no? Y cuando somos niños, como estamos tan llenos de idealismo. ¿Y saben cuál es el antónimo de idealismo? Realismo. Vamos. La verdad es que nosotros nacemos idealistas, pero con el tiempo la realidad mata nuestro idealismo. Y no era así. No sé si algunos de nosotros crecemos con el deseo de
casarnos un día con una mujer increíble y hasta visualizarnos como la mujer de nuestros sueños, ¿no? Y wow, ella va a tener esas características, va a ser así, va a ser increíble. Y con tiempo, la realidad se convierte en, estamos viendo pornografía todos los días. Y nos contentamos con cualquier mujer ahora. Porque la realidad ahora empieza a matar nuestros ideales. Pero sabes, Dios a cada día, lo que vemos cuando Él empezó a reinar, David era un hombre idealista. Hay una escritura que no tienes que abrir allá, pero 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, vivimos por fe y no por lo que vemos. Fe es ver lo que no se ve. Vamos. Es ver el invisible. Y cuando tú eres idealista, empiezas a ver lo que no se ve. Tú ves como tus familiares y tú ves lo que no se ve. Tu papá y tu mamá siendo bautizados, amén. Tú miras a tu trabajo y la realidad es que no hay ningún discípulo, pero tú visualizas tu jefe, un discípulo de Jesús, amén. Tú miras tu universidad y tú visualizas un devocional solamente en un año. Un devocional de 100 universitarios. No está todavía, amén, la realidad es esa, pero lo vemos. ¿Sabe? Esa fue la misma fe de Moisés cuando liberó el pueblo a salir de Egipto. En Hebreos capítulo 11, versículo 27, ahí sí quiero ir con ustedes allá. Contigo, Tulio. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 27. ¿Están conmigo? Sí. Espero que la Biblia pueda calentar más su corazón que el clima, ¿eh? Hebreos 11, versículo 27. Acá la Biblia dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. Moisés, la Biblia dice que él no vio la realidad. Él no vio el faraón, no vio su ira, sino que el faraón vio aquel que es invisible. Pablo no vio la persecución de los emperadores, la ira de los emperadores que querían matarlo, sino que Pablo veía aquel que es invisible. David no se fijó en la historia de Jerusalén. Jerusalén nunca había tenido una conquista completa en Jerusalén. David no vio la ciudad amurallada. David no vio la confianza de los enemigos, sus burlas. David estaba viendo la victoria, amén. Amén. Y por eso que dice, aquí no entrarás. Pero el próximo versículo dice, y David conquistó la ciudad. Y la llamó de la ciudad de David, amén. Sabe, hermanos, yo quiero animar a todos a cambiar nuestra mentalidad un poquito. Hay un engaño, puede haber un engaño en nosotros, y eso ya fue mi oración como discípulo muchas veces. Yo lloré, Dios, cambia mi realidad, cambia mis circunstancias, mi trabajo. Recuerdo cuando estaba trabajando en el banco allá en Brasil, era tan impuro el clima, y Dios, ayúdame a trabajar acá y cambia las personas. Y yo empecé a trabajar, empecé a orar, Dios, cambia la realidad de mi profesor. Y podemos orar así, Dios, cambia mis familiares que me están persiguiendo. Cambia la realidad de mi charla bíblica para que podamos dar fruto. Y ese es el engaño. La cuestión no está en tu charla. La solución no estaba en cambiar mi trabajo. Pero la cuestión era mi fe. La verdad es que Dios no contesta las oraciones cambiando la realidad. Dios contesta las oraciones cambiando tu corazón. Y tú cambias la realidad. Amén. Quizás tu realidad no está donde debería estar hoy, amén. Quizás tu pureza, la realidad, no está donde debería estar. Quizás tu compromiso como discípulo no está donde debería estar. Quizás los frutos en tu vida, en tu charla bíblica, la unión, no está donde debería estar. No importa, hermanos, yo quiero animarlos acá esta noche. No importa si la ciudad está llena de jebuseos, si la ciudad es amurallada, no importa el tamaño de la dificultad. David era idealista. Independiente de las dificultades, tú y yo tenemos que decidir ver hacia adelante, ver la victoria, amén. Es así que Dios trabaja. Dios quiere cambiar su corazón para que ahí sí tú estés listo para cambiar tu realidad.
Vamos, Julio. Esa fue la fe que fue exigida de David, fue la fe exigida de Moisés. Es una fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos. La primera lección de un rey: los reyes son idealistas. Muy bueno, Julio. ¿Qué tan idealistas eres del reino de Dios? Permitió que la realidad matara el idealismo que dice en la palabra de Dios. Yo quiero animarte a restaurar su idealismo por la Biblia. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo 11. Vamos. ¿Están conmigo? Sí, Julio. Bueno, versículo 9 dice: David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. ¿Sabe? La pregunta no es si Dios está contigo. La pregunta es si tú estás con Dios. Si tú decides caminar con Dios, Dios va a caminar contigo. Y la Biblia dice que el reinado de David se fue fortaleciendo más y más, porque Dios estuvo con David. Mira el versículo 11. ¿Está conmigo? Versículo 11 dice: Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David y también envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle un palacio. Con esto, David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Miren qué increíble escritura. Los reyes vecinos empezaron a honrar el inicio del reinado de David. Y dice que el rey de Tiro, él envió recursos a David para que él pudiera construir un palacio. Y aún con todas esas bendiciones, la Biblia dice que David entendió que Dios había establecido a David como rey. Dios, por amor a su pueblo, mira eso, Dios lo había levantado, exaltado como rey de Israel. Nuestro segundo punto, segunda lección de un rey, el motivo del liderazgo. Acá la Biblia dice que David reconocía que era por el bien del pueblo de Israel que Dios estaba dando victorias a David. Dios estaba levantando a David, mira eso, y David entendió eso, para que él fuera una bendición para el pueblo. ¿Sabe, hermanos? Es como dice Jesús para Pedro en el Nuevo Testamento: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Jesús. Entonces, cuide de mis ovejas. Por eso que nos levantamos como discípulos, hermanos. Es increíble ver hermanos que abrazan el liderazgo, que se levantan con Dios. Yo pienso mucho en Alexis Torres, amén. Yo pienso en Tony Bandía, amén. Hay tantos hermanos que se están levantando. ¿Y por qué que queremos ser radicales en el pecado? ¿Por qué que queremos abrazar los desafíos? ¿Por qué queremos levantarnos? No porque queremos ser vistos. No porque queremos reconocimiento, no porque nos creemos mejores que los otros, sino nos levantamos por amor a Dios y amor al pueblo de Dios, amén. Por eso deseamos ser capacitados, porque amamos a Dios y amamos el pueblo de Dios. Por eso queremos saber hacer los estudios bíblicos, porque amamos a Dios y amamos el pueblo de Dios. Por eso queremos aprender a liderar charlas bíblicas, por amor a Dios y el pueblo. Fue eso que David entendió en ese momento su liderazgo. Todo lo que Dios estaba haciendo en su vida no era para él, para que él fuera rey, tuviera riquezas, un palacio, reconocimiento. No. Él entendió: Dios está haciendo todo eso en mi vida por amor a su pueblo. Ese es el motivo del liderazgo. Y es el motivo que Dios bendice. ¿Amén? ¿Está conmigo? Sí. Y tercer punto, el talón de Aquiles de los reyes. Wow, dilo. Versículo 13. Dice: cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Y acá dice los hijos que él tuvo. Amén. El talón de Aquiles de los reyes. ¿Cuál es? Impureza sexual. Eso fue una desobediencia directa a Deuteronomio 17, que dice: no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Lo que puede escribir ahí, Deuteronomio 17. Y algo que nos hace desviar de nuestra relación con Dios es nuestro primer amor, adivina: impureza sexual. Quizás para los hombres es el motivo principal
de por qué los hombres abandonan a Dios. Por relaciones con mujeres, por pornografía, masturbación, inmoralidad sexual. Y hasta ocultan pecado y puede ocultar aún dentro de la iglesia. ¡Qué horrible, hermanos! Si tú ves, a cada David tomó una decisión de tener más concubinas, más esposas. Y si tú ves el reinado de David, la mayoría de los problemas que tuvo, los problemas más fuertes en su vida, fue por los hijos de esas relaciones. Tenemos acá a Tamar y Aminón. Aminón, el hijo mayor de David, violó sexualmente su media hermana Tamar. Tenemos a Absalón, que rebeló contra su propio padre y intentó robar el trono. Hubo las consecuencias del pecado. Yo quiero preguntar, hermanos, ¿cómo está con su pureza? ¿Sabe? Hay un libro increíble que Raúl escribió. ¡Vamos, Raúl! Se llama La batalla que los reyes perdieron, la lucha contra la impureza sexual. ¡Vamos, Raúl! Muy bueno, Raúl. Y es increíble un libro para ayudar a los hombres a vencer la lucha contra la impureza sexual. ¿Sabe? Hasta toda la sabiduría del mundo, Salomón no fue capaz de vencer la impureza. Toda la sabiduría y la estrategia del reinado de David no fue capaz de vencer la impureza. ¿Sabe, hermanos, cómo está tu pureza? Pero es increíble que los hombres de Dios se arrepienten y tienen una vida pura, ¿amén? ¿Sabe? Dios bendice la pureza. Cuando tú decides ser puro, Dios bendice, Dios cambia nuestros corazones, hermanos. Dios te da relaciones que más de lo que podría pensar o imaginar. Es increíble que este año, 1 de mayo, yo hice 6 años de casado con mi esposa. Y para algunos que han estado en mi estudio de oscuridad, que yo confieso un poquito a veces, es que antes de ser discípulo yo tenía una vida inmoral, era muy moral sexualmente. Y ni quería casarme, yo no quería matrimonio, por ver el matrimonio de mis papás, que fue un desastre, yo no quería más el matrimonio. O sea, la realidad destruyó mi idealismo ahí. ¿Y qué pasó? Fue que me convertí en un discípulo y empecé a noviar, quedamos novios en 2016, 5 de noviembre, la pedí en compromiso exactamente un año después, 5 de noviembre de 2017, y nos casamos 1 de mayo de 2018. Y en todo ese tiempo, ¿sabe cuántas veces tuvimos relaciones? 0. Vamos. Ok, Tulio, pero ¿cuántas veces se besaron? ¿Sabe cuántas veces nos hemos besado? 0. Nuestro primer beso fue en el matrimonio. Amén, Tulio. Y cuando ella vino de blanco, no era solo un símbolo, era lo que representó nuestra pureza. Vamos, Tulio. ¿Sabe? Dios bendice la pureza, hermano. Quizás como Dios nos está bendiciendo muchas áreas en tu vida, quizás relaciones de amistad o hasta como noviazgo, porque tú te estás prostituyendo para el mundo. Tú estás prostituyendo para el mundo. Cualquier mujer, cualquier cosa que te escribe, tú ya, así como David, toma una mala decisión de entregarse a la impureza sexual. Hermanos, yo quiero llamar a nosotros a no subestimar, porque la impureza es el talón de Aquiles de los reyes. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 17. Y cuarto punto, la humildad de un rey. Si un rey puede ser humilde, ¿cuánto más tú y yo? Amén. Entonces, no sé de qué eres rey, amén. Quizás eres rey de tu casa, ¿o no? Rey del primer control de videojuegos, amén. Si no tienes un hermano menor, amén. Tú eres el rey. Si juegas FIFA, eres rey, eres el mejor, amén. Alexis, sin duda, es el rey de FIFA. Vamos, Alexis. Pero vamos a ver la humildad de un rey, hermanos. ¿Qué te impide tú y yo, o qué nos impide sermos humildes también? Mira el versículo 17. Al enterarse los filisteos que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refaim. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? ¡Atácalos!, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim, pues David dijo: el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren las brechas en el agua. Miren qué increíble escritura. ¿Qué pasa cuando Dios te da victorias? Vienen ataques. Puedes esperar ataques, Satanás. Si tú eres un joven discípulo, Dios te dio muchas victorias
quizás te bautizaste, puedes esperar algo, ataques. David estaba creciendo su reinado, los filisteos escucharon y fueron a atacarlo. ¿Y qué pasó? Es increíble, David consulta a Dios antes. Dice, Dios, ¿debo atacarlos? David ya había tenido muchas victorias de batalla. Él ya había liderado en campaña a los israelitas. Imagina cuántas batallas había tenido David. Y aún así, él consultaba, Dios, ¿qué debo hacer acá? Yo quiero preguntarte, ¿tú tienes la humildad como discípulo de consultar a Dios, de escuchar al Espíritu antes de tomar alguna decisión? Dinos, Tulio. ¿Qué tanto pides consejos, no? ¿Qué tanto tú buscas opiniones en las Escrituras? ¿Sabe? Es muy triste cuando hermanos sacan muchas conclusiones por interpretaciones malas de la Biblia. Ayúdanos, Tulio. O no solo de la Biblia, pero de la vida. La manera que Dios está hablando contigo una y otra vez con la vida. Con situaciones, con bendiciones, con pruebas. Y es muy malo cuando tú empiezas a dar su propio análisis de lo que Dios está hablando para ti. Y tú sacas malas conclusiones. Yo quiero animar, hermanos, a tenernos la humildad de un rey de David, amén. No vale como terminar acá, amén. Pero después los filisteos regresan para atacar a David. David consulta a Dios de nuevo y Dios le da una segunda victoria, amén. Pero yo quiero animar a todos, hermanos. Hay un capítulo, el inicio del reinado de David. Vamos a salir de acá con algunas lecciones. La primera lección es el idealismo de un rey. No permita que la realidad destruya su idealismo. Pero lo que te va a ayudar a ser idealista es ver lo invisible. Es tener fe en la palabra de Dios más que la realidad, hermanos. Segundo, el motivo del liderazgo. Nos levantamos no por gloria propia. Nos levantamos porque amamos a Dios y queremos cuidar del pueblo de Dios. Tercero, el talón de aquí es de un rey. La impureza. Hermanos, imagina los hombres de la Ciudad de México teniendo victorias en la batalla de la pureza sexual. ¿Sabe? Ver noviazgos como los de Marco y Jess, amén. Ver noviazgos puros, también que Dios se glorifica, eso es increíble. Y el cuarto, la humildad de un rey. David no se apoyó en sus experiencias pasadas, en las victorias que tuvo pasadas, pero él siempre fue con un corazón humilde, para estar seguro con lo que debería hacer. Los quiero mucho, hermanos, y vamos a añadir a nuestra fe las lecciones de un rey. Para Dios sea la gloria. Amén.